Ella no me miró cuando firmó. Sus dedos se detuvieron en el aire, la alianza de oro en su mano atrapando la luz. Un trazo lento, luego otro. El sonido de la pluma raspando el papel se sentía más fuerte que mi propia respiración. Recordé la primera vez que me quitó algo. Había sido algo más pequeño entonces. Más fácil de perdonar. Pero este fue el día en que me devolvió más de lo que ella misma sabía. Simplemente no lo leyó con suficiente atención. Antes de las mentiras, había mañanas de domingo. El olor a café flotando por la cocina. Mi hermana sentada con las piernas cruzadas sobre la encimera, balanceando los pies, bebiendo de mi taza favorita como si fuera suya. Mi novio en la estufa, cocinando huevos como a mí me gustaban, con la yema líquida y la pimienta tal como yo le había enseñado. Se reían de los mismos chistes, pero todos se reían de los de ella. Tenía ese don. Nuestra familia siempre se había construido alrededor de reuniones, cumpleaños que se convertían en eventos de todo el día, cenas de Navidad con todos en sus mejores galas. Picnics de verano donde las mujeres ponían la mesa y los hombres supervisaban la parrilla. Mi hermana y yo siempre habíamos sido un dúo a los ojos de todos, dos mitades de un mismo marco. Nos vestíamos igual para las fotos, incluso ya en nuestros 20, porque a mi madre le gustaba. Nos llamaba su juego de gemelas. Yo creía que eso era una especie de cercanía. Es fácil creerlo cuando estás acostumbrada a compartir. Cuando lo llevé a casa por primera vez, ella lo recibió con un abrazo, sus ojos deteniéndose apenas un segundo más de lo normal. Me dije que solo estaba curiosa, protectora a su manera. Después de todo, siempre había sido la que ponía a prueba a mis amigos, burlándose de ellos hasta que demostraban valer la pena. Era casi un ritual. Hubo pequeños momentos que ignoré. Ella inclinándose demasiado sobre su hombro para ver algo en su teléfono. La manera en que le apretaba el brazo cuando reía. Ofreciéndose a ayudarlo a llevar cajas cuando se mudó a su nuevo apartamento, sin mí. Me dije que era familia ayudando a familia. La pluma estilográfica plateada permanecía en mi escritorio durante todo eso. Había sido un regalo de graduación de nuestro padre, suave y pesada en mi mano, con una punta que se deslizaba sobre el papel como si conociera secretos. La usé para escribir tarjetas, firmar cartas, y una vez, para firmar el contrato del apartamento que mi novio y yo elegimos juntos. Era mía de una forma en que pocas cosas lo eran. Entonces no sabía cuánto importaría esa pluma. Ni que seguiría el hilo de nuestra historia como una testigo silenciosa. Por ahora, todo seguía luciendo perfecto desde fuera. Si nos hubieras visto entonces, él en la cocina, ella en la encimera, yo apoyada en el marco de la puerta con una sonrisa, habrías pensado que éramos el tipo de familia que la gente envidia. No habrías notado cómo sus ojos se dirigían a él cuando creía que yo no miraba. No habrías sentido el frío en el espacio entre sus risas y mi silencio. En ese entonces, todavía creía que algunas líneas, una vez trazadas, jamás podían cruzarse. No sabía que ella llevaba toda la vida pisándolas. No era la primera vez que me quitaba algo. Cuando éramos niñas, tomaba prestada mi ropa y me la devolvía estirada, con un ligero olor a su perfume. Si le preguntaba por ello, se reía y decía, ni siquiera lo estabas usando. Nuestra madre ponía los ojos en blanco, no seas tan dramática. Ella solo te admira. Aprendería que admirar, a veces, significa buscar una oportunidad. En la escuela, si me gustaba un chico, ella encontraba la manera de estar cerca de él. Era magnética de esa forma, los chicos gravitaban hacia ella, las chicas se lo perdonaban. Cuando aprendí a guardar mis sentimientos, ya era tarde. Ella ya sabía que yo no pelearía. Pienso en eso cuando recuerdo cómo empezó con él. Al principio, solo me lo comentaba en tono de burla, es guapo, para ti. Luego llegaron las ofertas para ayudar, comprar sus snacks favoritos para la noche de juegos, quedarse después de la cena para ayudarle a limpiar. Tenía una forma de hacer que esos momentos parecieran naturales, no planeados. Me dije que era amabilidad. Quería creerlo. Pero el patrón estaba ahí, escrito en años de pequeñas concesiones. Siempre tomaba la mejor porción de pastel sin preguntar. Siempre reclamaba el asiento delantero del coche. Siempre se quedaba con lo que pedía prestado, una bufanda, un libro, un par de aretes. Cada vez, me decía que no valía la pena discutir. Lo que pasa con los patrones es, que no desaparecen.
Solo se vuelven más evidentes cuando nadie los detiene. Recuerdo una noche, una cena pequeña en mi apartamento. Había puesto la mesa, encendido velas, incluso servido vino. Estaba en la cocina cuando los oí reír en la sala. Cuando entré, ella tenía su teléfono, hojeando sus fotos. Él me miró como si nada estuviera mal. Y quizá, en su mente, no lo estaba. La pluma plateada seguía en mi escritorio, intacta. Había visto más de mi vida que cualquiera de los dos imaginaba. Había firmado tarjetas de cumpleaños para ella, cartas de amor para él, formularios de trabajos que acepté para construir nuestro futuro juntos. Era una de las pocas cosas que nunca le dejé tomar prestada. A veces me pregunto si guardar esa pluma lejos de ella fue mi primer acto de desafío. La prueba más pequeña de que algunas cosas, aunque solo una, todavía podían ser mías. Pero incluso aferrándome a eso, el espacio entre nosotras se amplió. Dejé de llevarlo a los eventos familiares sin pensarlo. Comencé a notar cuántas veces ella ya estaba allí cuando yo llegaba. Y en algún momento del silencio, empecé a entender. Lo que ella quería no era solo lo que yo tenía. Era la sensación de ganarme. Y durante años, yo se lo permití. Era un martes cuando la verdad se coló. No la estaba buscando, me encontró en forma de una llamada casual de una amiga. Hablábamos de otra cosa por completo cuando su voz bajó, vacilante. No quería ser yo quien te lo dijera, pero los vi juntos el fin de semana pasado. Solo ellos dos. Sentí una pausa lenta y pesada en el pecho. Ella siguió, describiendo cómo mi hermana tenía la mano metida en su brazo, cómo se inclinaban cerca como si lo llevaran haciendo desde hace tiempo. Su voz fue cuidadosa, pero la imagen no. Le di las gracias. Y luego simplemente, me quedé sentada allí. Todavía no había ira. No del tipo que la gente espera. Era más bien como el asentamiento silencioso del polvo después de que algo cae. Esperé hasta la tarde antes de llamarlo. Mi voz estaba tranquila cuando pregunté, ¿hay algo que deba saber sobre tú y mi hermana? Hubo un largo silencio en la línea. No hubo una negación torpe. No hubo un rápido por supuesto que no. Solo una exhalación silenciosa, como si hubiera estado esperando la pregunta. Esa fue mi respuesta. No lloré, no en ese momento. No pregunté por qué. Simplemente dije, está bien, y colgué. Cuando pienso en ese momento, me doy cuenta de que fue la primera vez que realmente los vi a ambos sin el velo de la esperanza. No importaba lo que se dijeran a sí mismos, ellos habían elegido esto. Habían cruzado la línea juntos. Esa noche salí a caminar. Las calles estaban vacías, el aire lo suficientemente frío como para morder mi piel. Con cada paso, pensaba menos en ellos y más en mí, en cuántos años había estado justo fuera de mi propia vida, dejándola a ella ocupar el centro del escenario. Cuando regresé a mi apartamento, mis manos estaban firmes. No quería una confrontación. No la necesitaba. La pluma estilográfica plateada llamó mi atención al pasar junto a mi escritorio. Había estado allí desde el primer día que la desenvolví, el único regalo que ella nunca había tocado. Por primera vez, sentí su peso de manera diferente. No era solo una pluma. Era la única cosa que había mantenido completamente como mía. No sabía exactamente qué haría después. Pero sabía que no sería algo ruidoso. No sería una escena. Hay cosas que es mejor firmar que gritar. Y esa noche me di cuenta, si ella lo quería tanto, podía quedárselo. Pero no obtendría todo lo que pensaba que venía con él. Esa parte sería mía. ¿Alguna vez te has sentido silenciosamente apartado por tu propia familia? Comparte tu momento abajo. Los días posteriores se sintieron como avanzar entre niebla. No llamé a nadie. No di explicaciones. Dejé que el teléfono sonara, dejé que los mensajes se acumularan hasta que los números en la pantalla dejaron de significar algo. Al principio, era autoprotección, una forma de evitar escuchar sus voces, de no dejarme arrastrar a la actuación de fingir que todo estaba bien. Pero pronto, se convirtió en otra cosa. El silencio no era solo un escudo. Era una elección. Dejé de ir a las cenas familiares. Cuando mi madre me preguntó si me sentía bien, le dije que estaba ocupada. No mentía exactamente. Estaba ocupada manteniéndome entera. Las noches eran las más silenciosas. Caminaba durante horas,
dejando que el ritmo de mis pasos suavizara los bordes de mis pensamientos. Las farolas zumbaban sobre mí, y las vitrinas brillaban con luz cálida en la que no entraba. En algún momento de esa quietud, mi mente empezó a cambiar. Volví a leer, no novelas esta vez, sino artículos, guías, blogs legales. Cosas que nunca me había interesado aprender antes. Derecho matrimonial, división de bienes, cláusulas contractuales que podían atar o liberar a alguien con una sola firma. Me decía que era solo curiosidad, pero sabía la verdad. Cada palabra que leía era un ladrillo en algo que aún no admitía que estaba construyendo. Una noche, me senté en mi escritorio y saqué la pluma estilográfica plateada. La giré en mi mano, sintiendo su peso, el barril liso y frío contra mi piel. Pensé en todas las cosas que había firmado, cartas de amor, contratos de alquiler, tarjetas de cumpleaños, y me pregunté qué firmaría después. Imaginé el día de su boda. La imaginé sonriendo en un vestido que no era para mí, sosteniendo a un hombre que una vez pronunció mi nombre como una promesa. La imagen no dolió como esperaba. Simplemente se sintió incompleta. Así que empecé a escribir. No una carta. No una acusación. Solo líneas, frases, ideas, maneras de proteger a alguien del tipo de apropiación en la que ella era tan experta. Todo era teórico en ese momento, un juego de qué pasaría si que aún no sabía que jugaría de verdad. El silencio se prolongó durante semanas. Ellos no insistieron demasiado. Quizá pensaban que cambiaría de opinión por mi cuenta, que estaría sentada en primera fila cuando anunciaran su compromiso. No sabían que ya estaba construyendo algo que no verían venir hasta que lo tuvieran en sus manos. Era extraño, cuanto más me retiraba, más espacio sentía dentro de mí. Un lugar hueco, sí, pero no vacío. Era el tipo de espacio que despejas antes de plantar algo nuevo. Y en esa quietud me di cuenta, no quería recuperarla a ella, ni castigarlo a él. Quería dejar mi huella de una forma que perdurara más que ambos. La noticia llegó de la forma que sabían que menos dolería, un mensaje grupal. Tenemos algo que compartir, estamos comprometidos. La foto llegó después, su mano en su pecho, el anillo de oro atrapando la luz del sol. Ambos sonriendo como si nada en el mundo pudiera tocarlos. La miré durante mucho tiempo, no porque no lo creyera, sino porque sí lo creía. Mi teléfono vibraba con las reacciones de la familia, hileras de emojis de corazones, felicitaciones, signos de exclamación. Era como si mi ausencia en la foto no existiera. Como si mi historia con él simplemente se hubiera borrado. No respondí. En su lugar, cerré el teléfono y dejé que el anuncio permaneciera en la habitación como algo pesado e inmóvil. La semana siguiente, mi madre insistió en que fuera a la fiesta de compromiso. Dijo que era sobre la familia, que quería a todos juntos. Su voz no tenía sospecha, solo esa corriente constante de expectativas en la que había nadado toda mi vida. Así que fui. La casa estaba cálida y luminosa, llena de conversaciones. Ellos estaban cerca del centro de la sala, ella con un vestido color crema suave, él con el traje que una vez le ayudé a elegir para entrevistas de trabajo. Se veían, coordinados. Pulidos. Perfectos. Cuando me abrazó, capté el aroma más leve de mi propio perfume, el que no había podido encontrar en meses. Era un detalle tan pequeño, pero me dijo todo. Y entonces lo vi. Medio metida en la abertura de su bolso, contra el forro claro, estaba mi pluma estilográfica plateada. La tapa ligeramente floja, la punta aún con leves manchas de tinta de la última carta que escribí. La visión hizo que algo en mí se asentara, no con ira, sino con claridad. Ella no lo había pedido. Simplemente lo había tomado, como todo lo demás. Pero al hacerlo, me había dado la forma de mi siguiente paso. Le sonreí, dije algo cortés sobre la comida, y dejé que la noche continuara. Pero por dentro, ya estaba reescribiendo la historia. Cuando me fui, sabía exactamente lo que iba a hacer. Le daría algo que quisiera, lo suficiente como para aceptarlo sin cuestionarlo. Y dentro de eso, dejaría algo que no vería hasta que fuera demasiado tarde. La pluma volvería a mí cuando estuviera lista. Por ahora, podía quedarse con ella. Después de todo, la necesitaría para la firma final. Mientras salía al aire fresco de la noche, sus risas me siguieron hasta la calle. Ya no me atravesaban. Eran solo ruido de fondo. Algunas personas ganan tomando. Otras,
guardando. Yo estaba a punto de ganar escribiendo. Comenzó con una sola frase, escrita en el margen de mi cuaderno. ¿Qué es el amor sin protección? A partir de ahí, las palabras fluyeron con facilidad. No del tipo que solía escribir en cartas o tarjetas, sino líneas medidas, frases deliberadas que tenían peso de formas en que los sentimientos nunca podrían tenerlo. Empecé a investigar en serio, no a la vista, sino en las horas silenciosas cuando nadie miraba. Artículos sobre derecho matrimonial, cláusulas para proteger bienes, lenguaje que podía parecer inofensivo pero conllevaba consecuencias reales. Cuanto más leía, más entendía, los contratos no tratan sobre el amor. Tratan sobre límites. Y yo había pasado mi vida sin ninguno. Cuando estuve lista, lo presenté como una preocupación. Le dije a mi hermana que el matrimonio podía ser complicado, que es inteligente poner las cosas por escrito, por si acaso. Lo dije como si estuviera de su lado, como si le estuviera ofreciendo algo sabio y protector. Al principio, se resistió. No necesitamos algo así. Confiamos el uno en el otro. Su voz tenía esa confianza ligera que conocía tan bien, el tipo de certeza que viene de pensar que el futuro siempre se doblará a su favor. Lo dejé pasar unos días, luego lo mencioné de nuevo en una cena familiar, donde otros podían escuchar. No insistí. Solo conté la historia de una amiga que había pasado por un divorcio complicado y perdió más de lo que esperaba. Mi madre, como era de esperar, intervino sobre ser práctica. La presión cambió, y de pronto, mi sugerencia parecía razonable. Durante la semana siguiente, ella me dejó ayudarla. Nos sentamos en su mesa de cocina con tazas de té, y leí el borrador en voz alta, deteniéndome en ciertos puntos para explicar por qué cada cláusula era importante. Usé palabras suaves, claridad, seguridad, beneficio mutuo, mientras entretejía las limitaciones exactas que quería. No se trataba de crueldad. Se trataba de simetría. Si ella iba a tomar algo mío, yo tomaría algo que ni siquiera sabía que valoraba hasta que ya no lo tuviera. En el borrador final, parecía casi generoso. Casi. La pluma estilográfica plateada volvió a mí la noche antes de la firma. Me la entregó riendo, diciendo que pensaba que sería de buena suerte usarla para algo tan importante. No notó la forma en que mis dedos se cerraron alrededor de ella como si hubiera estado perdida por años en lugar de semanas. Esa noche la pulí. Probé la tinta. La coloqué con cuidado en mi bolso junto al documento, doblado ordenadamente en su sobre. Cuando me acosté a dormir, sentí la quietud posarse sobre mí como una manta. No había prisa, ni nerviosismo. Solo la satisfacción silenciosa de saber que estaba a punto de dejar mi marca, y que nadie la vería hasta que ya estuviera hecha. ¿Te habrías quedado, o te habrías ido en silencio también? La firma tuvo lugar en una pequeña oficina sobre una floristería. El aire olía levemente a lirios y papel viejo. Un fino rayo de luz se filtraba por las persianas, dibujando líneas sobre la mesa donde esperaban los documentos. Ella llegó tarde, toda perfume y risas, tirando de él de la mano. Él parecía aburrido. Ella parecía triunfante. El abogado nos saludó, su tono era breve pero cordial. Explicó el propósito de la reunión de una manera que sonaba oficial, imparcial. Ella sentía, apenas escuchando, sus ojos ya examinaban el ramo sobre la mesa auxiliar, los certificados enmarcados en la pared. Me pregunté si se daba cuenta de que el verdadero regalo en la sala era el papel frente a ella. La pluma estilográfica plateada descansaba ordenadamente junto al documento. Ella la tomó sin dudar, girándola una vez antes de destaparla. Sus dedos encajaban en las hendiduras donde los míos la habían sostenido durante años. Firmó la primera página con un trazo elegante, charlando con el abogado sobre las flores de su boda. Firmó la segunda sin mirar el texto. Se detuvo en la tercera, frunciendo ligeramente el ceño ante una de las cláusulas. ¿Qué significa esta?, preguntó. El abogado explicó en términos neutrales, una disposición estándar para proteger los bienes previos al matrimonio, para asegurar la transparencia en los asuntos financieros. No mencionó que el lenguaje era lo bastante preciso como para impedirle tocar ciertas cuentas sin consentimiento explícito. Yo tampoco. Su ceño fruncido desapareció, reemplazado por un encogimiento de hombros. Firmó. La observé pasar por cada página, mi expresión tranquila, mi corazón estable. No había satisfacción en verla atrapada. Solo una sensación silenciosa y constante de equilibrio restaurado.
Cuando terminó, deslizó la pluma hacia mí. Tu turno, dijo con una sonrisa, como si yo solo fuera una testigo aquí, nada más. En cambio, la tapé y la guardé en su estuche. No, dije suavemente. Hoy es tuya. Su sonrisa vaciló, sin entender por qué diría eso. Pero no preguntó. Salimos de la oficina a la fresca luz de la tarde. Ella ya hablaba de pruebas de vestido, su mano en la de él, su futuro desplegándose en su mente como una alfombra roja. Caminé un paso detrás, la pluma en mi bolso, el documento firmado en el suyo. Ya estaba hecho. Sin voces alzadas, sin acusaciones, sin necesidad de que nadie tomara partido. Solo tinta sobre papel, vinculante, silenciosa, absoluta. Con el tiempo, ella sabría lo que había aceptado. Quizá me maldeciría. Quizá nunca admitiría que la había superado. No importaba. Porque ella había tomado lo que quería. Y yo había tomado lo que no vio escaparse. Algunas victorias están escritas en letra pequeña. Esta fue firmada de su propia mano. Comenzó en silencio, como suelen hacerlo la mayoría de los desmoronamientos. Un comentario pasajero de mi madre, dice que el banco no aprobará el préstamo a menos que él firme también. Luego otro, semanas después, están discutiendo sobre dinero, pero no oíste eso de mí. Nunca pregunté. No lo necesitaba. Las llamadas comenzaron poco después. Al principio, eran casuales, su voz demasiado alegre, preguntando cómo había estado, si quería tomar un café. Mantenía las conversaciones cortas. Nunca mencionó el acuerdo prenupcial. No directamente. Pero pronto, esa alegría se resquebrajó. Sus mensajes se hicieron más largos, más directos. Creo que sabías lo que estabas haciendo. No es justo. Una vez, un mensaje de voz donde su respiración vaciló antes de hablar. Podrías haberme advertido. No respondí a la mayoría. Cuando lo hice, fue solo una vez. Tú lo firmaste. Después de eso, dejó de fingir. El tono cambió, no exactamente enfadado, pero lo bastante afilado como para dejar marcas. Acusaciones escondidas en cada frase. Insinuaciones en reuniones familiares sobre mi interferencia innecesaria. Nuestros padres no entendían. Veían a dos hermanas en una guerra fría que no podían explicar. Pensaban que era por el hombre. No veían los años detrás, el tomar, el cruzar límites, el borrado silencioso de mi lugar. Su matrimonio empezó a mostrar grietas. Cosas pequeñas al principio, viajes cancelados, una compra de casa pospuesta, su voz tensa al fondo cuando hablaba con mi madre. Imaginaba las cláusulas de ese documento presionando poco a poco, los límites que aceptó sin ver su forma. A veces me preguntaba si se arrepentía de haberlo tomado. Pero el arrepentimiento no estaba en su naturaleza. Ella no lamentaba lo que había perdido, solo lo que no podía tener. Nunca me regodeé. No había satisfacción en verla tropezar. Solo un conocimiento tranquilo y constante de que había equilibrado la balanza, por fin, y sin disculpas. Una tarde, los vi al otro lado de la calle. Ella se veía cansada, con gafas de sol cubriéndole los ojos, su mano apenas sostenida por la de él. Por un momento, casi sentí algo parecido a lástima. Luego recordé su risa en mi cocina, su teléfono en sus manos, mi vida ya medio en su posesión. No. La lástima es para quienes no saben exactamente lo que están haciendo. ¿Crees que realmente lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? La pluma volvió a mí en un sobresencillo. Sin nota. Sin explicación. Estaba pulida, el barril brillando como si hubiera sido cuidada, o quizá como si nunca se hubiera usado. La giré en mi mano, sintiendo su peso asentarse en mi palma como si simplemente hubiera estado prestada. Ya no la necesitaba. Lo más importante que escribiría ya estaba escrito. Su matrimonio continuó, pero no como lo había imaginado. Ya no había grandes vacaciones, ni gastos fáciles, ni acceso sin permiso. Los límites estaban fijados en tinta permanente, y ella caminaba dentro de ellos cada día. Quizá había olvidado de dónde venían. Yo no. Dejé de seguir sus problemas. No escuché actualizaciones. No esperé una disculpa. Algunas cosas no necesitan cierre para estar completas. Una tarde, llevé la pluma conmigo afuera. El aire era fresco, la calle tranquila.
Caminé hasta el parque cerca de mi apartamento, hasta un banco bajo un viejo olmo. Allí abrí la pequeña caja de madera que llevaba y coloqué la pluma dentro. La enterré en la tierra blanda, la tapa cerrándose con un clic como el final de una frase. No se trataba de esconderla. Se trataba de dejarla descansar. Esa pluma había firmado amor, pérdida y justicia. Merecía su propio tipo de silencio. Al ponerme de pie, sacudiendo la tierra de mis manos, sentí que el peso familiar en mi pecho se aligeraba. No todo de golpe, solo lo suficiente para respirar diferente. No miré hacia atrás al lugar. No lo necesitaba. Algunas cosas, una vez escritas, nunca se pueden borrar. Y algunas victorias no necesitan audiencia.